con la primera ponencia, la transformación del modelo laboral, desafíos de la nueva jornada y reformas recientes. Es un honor recibir al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, para quien pido un fuerte aplauso. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialidad en Derecho de Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la Universidad de Salamanca, España. Doctorante en Derecho del Trabajo en el Instituto de Posgrado en Derecho en la Ciudad de México. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Latina de América, entre otras instituciones. Forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial e Investigación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en la maestría en Justicia Laboral y en la especialidad en Derecho del Trabajo en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado como conferenciante en diversos foros nacionales e internacionales relacionados con la reforma laboral en México. Ha impartido cursos sobre relaciones laborales en diversas cámaras empresariales. Es asesor de la CANIRAC Michoacán, Canacintra Morelia, Federación Canaco Michoacán, AMIC Michoacán, Canacope Puerto Vallarta, así como Canaco Servitur Bahía de Banderas Nayarit, e integrante de Coparmex Michoacán y Puerto Vallarta. Abogado litigante en materia laboral, en defensa patronal, ha sido subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, subdirector de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, director de Asuntos Laborales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, actualmente consultor independiente y socio fundador de la firma legal Abogados Consultores Laborales SC, Mergen Soluciones Legales. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados por sus siglas ANADE, fundador del Colegio de Abogados Laboristas de Michoacán, AC, secretario de organización del Foro Nacional de Profesionistas del Estado de Michoacán, representante en México de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Guillermo Cabanelas y secretario del Trabajo de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, FEMECA, y de diversas asociaciones de laboristas nacionales e internacionales. Es un gusto tener en este escenario al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Entiendo que todos son abogados o estudiantes de Derecho. ¿Quién no es abogado? Nada más, dos, tres. Bueno, ya veremos en el camino cómo van a componer esta nueva visión. Quien está estudiando en esta universidad Latina de América, pues tiene un gran privilegio porque es una gran institución. Yo tuve el alto honor de estar 5 años en Estados Unidos, aquí en la Cátedra de Derecho del Trabajo, Seguridad Social, y que hoy por razones de trabajo pues no me ha sido posible regresar, pero vamos a volver en algún momento, Víctor, con gusto. Comentarles que hoy en día, levante la mano, ¿quién cree que el derecho del trabajo es la materia más importante en el derecho en general? Nada más 2, 3, 4. El derecho penal. ¿A qué se van a dedicar, pues, muchachos? Derecho mercantil, corporativo, ¿a qué más? Pues hoy van a ver que el derecho del trabajo es la materia más importante que vamos a tener en los próximos años.
es el gran desafío. Vean cómo se llama este congreso: la transformación del modelo laboral, desafíos de la nueva jornada y reformas recientes. Pero son las transformaciones del derecho en general, los desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Y el derecho al trabajo es una materia tan sensible que lo tenemos hasta en el inconsciente. Nuestro subconsciente está trabajando día a día en la materia de trabajo. Rector, ¿les gustan a ustedes las vacaciones? Doctora Mauri, ¿le gusta a usted el aguinaldo? ¿A quién no le gusta el aguinaldo? ¿A quién no le gusta el día de descanso? Y lo mejor de todo, ¿a quién no le gusta el salario? Y todos en algún momento lo tenemos en la mente. ¿Quién no ha pensado el día de salario, el día de la quincena, cuando me paguen, voy a ir a comprarme los zapatos que a mí me gustan? Y vean ustedes el alto contenido de temas laborales que tenemos tan solo en esa condición cotidiana. ¿Por qué estamos hablando del día de pago? Estamos hablando que después de su jornada laboral, estamos hablando de algo mucho mejor, que es, va a disponer del producto de su trabajo, que es su salario, ¿en qué? En lo que mejor le plazca. A lo mejor el compañero va a decir, quiere echarme unas caguamas. ¿Se vale? Pues es su salario, lo ganó con el producto de su esfuerzo. Entonces vean ustedes que es tan común la materia de trabajo que hoy en día estamos encontrando toda una serie de reformas en las cuales estamos padeciendo de distinta forma. Les hablaba del derecho penal porque solamente díganme ustedes cuántos de ustedes han estado vinculados a un tema penal. Vean, yo sé que no van a levantar la mano, nada de vergüenza, que ya son procesados. Pero ¿cuántos hemos estado vinculados a un tema laboral? Todos, de distinta forma, ¿sí? Como trabajadores, como patrones, como sindicalistas. Es más, si algunos de ustedes son hijos de empresarios, pues saben lo que está costando ser empresario hoy en día. Los que son hijos de trabajadores obreros saben cuánto cuesta el percibir un salario y prestaciones justas y equitativas. Entonces, vean ustedes que el laboralismo hoy en día está cobrando especial importancia. Y hoy precisamente vamos a hablar de temas que nos van a enfrentar en 2026. 2026 va a ser un año muy ágil, ya es. De 2019 a la fecha, ¿cuántas reformas laborales hemos pasado? ¿Alguien de ustedes conoció a don Fidel Velázquez, rector? ¿Quién era don Fidel Velázquez? A lo mejor los jóvenes no lo conocen, pero tal vez usted, consejero, probablemente sí supo quién fue don Fidel Velázquez. Fue el líder de la CTM que se perpetuó en el poder muchos años. Y él en sus discursos combativos siempre dijo: primero me muero antes que se le mueva una coma a la Ley Federal de Trabajo. Y se murió. Que si hoy viviera se volvería a morir, porque de 2019 TEMEC nos metió en una dinámica de reforma tras reforma tras reforma. Ya hemos tenido 2019 a la fecha un sinfín de reformas. Ya vemos el aumento al salario mínimo de manera más proporcionada, ya vemos el tema de las empresas arrepseables, que es parte de la subcontratación que ya se reguló. Entonces estamos viendo temas novedosos. La NOM 035, que seguramente se aplica desde aquí mismo con nuestros docentes. El aumento de las vacaciones, que ya nos aumentaron los periodos vacacionales. Entonces, esto no termina aquí. Vamos a ir en el cambio de las relaciones de trabajo, porque precisamente TEMEC es lo que nos está metiendo en esta dinámica. Desde la firma en 2018, que tocó todavía al presidente don Andrés Manuel López Obrador, pues parte del compromiso que asumimos fue que teníamos que ir homologando condiciones de trabajo iguales a los de Estados Unidos acá. Ese fue el requisito
para que nos pudieran renovar este tratado comercial, porque de lo contrario no íbamos a entrar. Y ustedes saben que don Andrés Manuel, su tendencia de cierta socialismo, pues él veía hacia otras partes, no decía él que estaba a favor de los yanquis. Pero ante este escenario, pues nos decía Estados Unidos y Canadá: a ver, México, si tú le vas a entrar a este tratado, si quieres que lo firmemos, vamos a tener que hacer homologación de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entrarle a este negocio. Imagínense ustedes en qué pudimos haber sido competitivos con Estados Unidos y Canadá. ¿En qué creen? ¿Innovación, tecnología? ¿Sí? En mano de obra barata. Que en México era muy fácil burlar la ley laboral. Bueno, dicen los que saben. Que era muy fácil simular contratos de protección, sindicatos blancos. Entonces todo fue una competencia desleal, y dice Estados Unidos y Canadá en aquel momento: si no, todas nuestras empresas se van a querer ir a México. Entonces tienes que empezar a tomar nuevas medidas, y es como le entramos al TEMEC, porque no nos quedó de otra. Imagínense si no hubiera ocurrido así, doctor. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Firmas o no? Y ahora sí, como dicen, en la tierra de las mejores carnitas, ya saben cuál es. No me vayan a decir una barbaridad, ¿eh? ¿Dónde es? Quiroga, Corraletas. En La Piedad, Michoacán. Dicen: no quedó de otra más que hacerle manita de puerco y firmar. Por eso entramos a TEMEC. De ahí en adelante comenzamos con toda una revolución de reformas tras reformas. Hoy vivimos una nueva justicia de trabajo, tenemos nuevos centros de conciliación, una conciliación prejudicial obligatoria, y tenemos jueces de oralidad laboral. Por eso es el gran reto para todos estudiantes de Derecho. Vamos a comenzar a operar un nuevo sistema, que ya tenemos 5 años, pero no deja de ser jóvenes. ¿Usted qué hacía a los 5 años? Cuando tenía 5 años de edad. Pues así estamos ahorita con la justicia de trabajo, estamos en la prueba de error. ¿Sí? Es la parte que estamos enfrentando como laboralistas. Entonces, en este año tenemos el gran reto de que viene la renegociación del tratado. ¿Cuál va a ser el escenario hoy en día con este tratado comercial? Y en la condición que se está poniendo don Donald Trump con los aranceles y con temas de seguridad, pues vamos a llegar el 1 de julio a un primer encuentro, porque es el momento donde vamos a empezar a buscar alternativas, si le vamos a seguir o no vamos a seguir. El 1 de julio, imagínense, por eso ahorita ya está tan intenso todo este tema con don Donald Trump, ¿sí? Pero que seguramente nos va también a involucrar temas de seguridad con temas comerciales. Entonces, por eso se espera una condición rígida para ver la alternativa, si vamos a seguir, vamos a voltear a ver otros mercados, vamos a entrarle al BRICS. Hay quien dice: bueno, pues ¿por qué no volteamos a ver y ya mandamos a la goma Trump? Total, ¿qué puede pasar? Pero la realidad es que son nuestros principales socios comerciales. ¿Va a ser una renegociación rígida? Claro que sí, pero no deja de ser algo que nos va a someter a una condición de mayor cumplimiento, porque estamos en una condición de estar vigilados por ellos. ¿Qué estamos haciendo como Estado mexicano en temas laborales? Por eso ha sido toda esta serie de reformas, y que para 2026 tenemos varios temas. Tenemos el tema de la ley Silla, que seguramente ya la escucharon, mal denominada ley Silla, porque ni es ley ni es silla. Son disposiciones que obliga la ley a los patrones a dejar sillas a disposición de sus trabajadores para que tomen descansos periódicos. Pero no puede ser cualquier silla, no es una silla esa donde están ustedes sentados, sino que tendrán que ser sillas ergonómicas. Y una silla ergonómica es una silla que tiene respaldo,
que tiene reposabrazos y que además tiene en ocasiones hasta reposapiés. Imagínense cuánto nos cuesta una silla. Si ustedes la cotizan, sin ser comercial, en Mercado Libre no cuesta menos de 2,300 pesos. Imagínense para una empresa que tiene más de 100 empleados. Por eso vamos a tener que ir tomando medidas. ¿Qué pasa con este tema ley silla que quiero compartirles? Lo que sucede es que esta es una disposición que entró desde 2025 en vigor. Se publicó en diciembre de 2024 para que entrara en vigor 180 días después, que se cumplieron el 18 de junio de 2025, es decir, el año pasado. Y me acuerdo bien de la fecha, 17 de junio de 2025. ¿Saben por qué? Apúntenle, porque el 18 de junio es mi cumpleaños, entonces de años. Entonces veremos que se tuvieron 30 días para que la Secretaría de Trabajo emitiera las disposiciones sobre las cuales se iban a fijar estas normas. En esta condición, la Secretaría de Trabajo emitió las disposiciones de cómo tendrían que ser esas disposiciones, cómo las vamos a implementar en nuestra empresa. Y nos emiten el 17 de julio las disposiciones para garantizar a los trabajadores sus descansos en estado, los trabajadores en estado de bipedestación. Y digo, tomaron tan así el nombre tan elegante que dijimos, ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es la bipedestación? ¿Es aquel que toma 2 días a la semana? Pues son los trabajadores que están de pie. Entonces habrá que ver, según la naturaleza propia de la empresa, cómo vamos a irla implementando. El gran problema es que a partir del 25 de diciembre del año pasado ya está en pleno vigor esta disposición. Tenemos que hacer todo un mapeo en las empresas para poder determinar a quién le aplica y a quién no. Tenemos que actualizar nuestro reglamento interno de trabajo. Y el grave problema es que las empresas no están haciendo nada, un gran número. Por eso tenemos que ir difundiendo que necesitamos someternos al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que busca esta disposición? Pues un mayor bienestar, ¿sí? Que demos descansos periódicos, porque ¿qué pasa con aquel trabajador que todo el día está de pie? En mi condición de docente, pues también hubo un tiempo en que me dediqué en un buen tiempo en mis jornadas a trabajar de pie. Eso me ocasionó, pues que si ustedes me ven todavía está encorvado, mi esposa siempre me reclama y me dice, oye, que te jorobas, pues ya te estás haciendo viejito, ¿qué es lo que pasa? Te trae muchos problemas. Pues es parte de la condición de que el IMSS, por política social y médica, pues también la dispuso así. Entonces tenemos que ir haciendo todo un mapeo en las empresas. Por eso es una condición que hoy hay que informar a las empresas que tenemos que hacer este ejercicio, identificar cuál es la bipedestación estática, que es aquella que el trabajador solamente está moviendo los pies, las manos. La bipedestación dinámica, que es lo que hacen los meseros, los demostradores en las tiendas de autoservicio, o la bipedestación prolongada, más de 3 horas estar parados sin hacer nada. Tenemos que someter a nuestros empleados a un mejor bienestar laboral. Por eso la importancia que tiene hoy la ergonomía en el tema laboral. Entonces ya vamos viendo cosas que no solamente es derecho del trabajo, sino que también ya vamos a ir tomando en cuenta otras disciplinas que van aparejadas con este rumbo del trabajo. Viene otra reforma del 15 de enero, donde se modifican 17 leyes secundarias. 17 leyes. ¿Cuánto hace que pasa? ¿Cuánto tenemos tiempo transcurrido del 15 de enero a la fecha? Un mes, 15 días. Entonces la tenemos salida del horno. Por eso aquellos jóvenes que están en momentos donde
se van a titular y necesitan temas para titulación, aquí hay bastante tela que cortar. ¿De qué se trata? Principalmente fueron 3 artículos que se modificaron en la Ley Federal del Trabajo de las 17 cuerpos normativos que se analizaron. Pues ahora tenemos que garantizar entornos libres de violencia, principalmente entornos libres de violencia para las mujeres. Vamos a tener que evitar las brechas salariales de género. ¿Por qué dicen que los hombres ganan más que las mujeres? ¿Qué se imagina? Usted no puede hacer lo mismo que el hombre. Eso y más. Pues ahora tenemos esa obligación como empresa también estar garantizando que las brechas de género se vayan modificando. ¿Sí? Ya tenemos que tener igualdad, hay que evitar cualquier tipo de acto de violencia y para eso tenemos que dar capacitación a nuestros empleados y capacitación que sea visible, porque la Inspección de Trabajo nos impone como obligación ahora el que tengamos que documentar y tendremos a la Inspección de Trabajo que nos va a estar haciendo visitas en cualquier momento. Entonces, para que vayan tomando nota. De cualquier manera, esta presentación ya la tienen a disposición. Aquí se la vamos a dejar al comité. Pero en caso de incumplimiento, ¿qué cree que va a ocurrir? Multas. Y multas que no son tan baratas, porque van desde las 50 a las 5,000 UMAS. Estamos hablando de más de 580,000 pesos y hasta el cierre de su negocio. A lo mejor ahora podrá decir, sí, yo sí los puedo pagar, no importa. Pero hay empresas que están en una condición más difícil. Entonces vamos tomando medidas, hay que ir cumpliendo. Tenemos aquí la primicia. La primicia que se emitió este decreto, ¿qué día? ¿Qué día es hoy? Ayer en la tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se emitió este decreto. Y es el decreto que declara la reducción de la jornada laboral. Entonces fue muy buen momento, Octavio, para la organización de esta charla, porque tenemos la primicia que hoy, a partir de hoy se publica y tendrá vigencia a partir del 1 de enero 2025. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Se nos reduce la jornada laboral de 48, que es la actual, a 40 horas. La obligatoriedad es que no se debe reducir salario. ¿Sí? Entonces, de 48, que es la actual, seguiremos en las mismas 3 jornadas que la ley no las está regulando, que es la diurna, nocturna y la mixta, pero va a cambiar el número. Algo interesante es que nos continúa la redacción del artículo diciendo que por cada 6 días se gozará de un día con goce de salario íntegro. Que para quienes estaban inconformes con esta ley, con esta reforma, porque déjenme decirles que tuvimos 17 propuestas de reformas en el Congreso de la Unión. Pero esta fue la que nos envió nuestra Presidenta de la República y fue la que se aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Que durante esta jornada se descansara sábado y domingo. Había una propuesta ahí del Movimiento Ciudadano que decía tiene que haber un sábado y un domingo de descanso. Incluso se hablaba de la prima sabatina. ¿Han escuchado hablar de la prima dominical? Bueno, pues también la prima sabatina. Y esto de alguna manera pues no causa tanto impacto porque ya no hay obligatoriedad tampoco del empresario o de la empresa para decir vas a descansar 2 días. La gran facilidad que tenemos como empresarios es que
también podemos estar negociando cómo queremos la jornada, pero sin excedernos actualmente todavía de las 48 horas. Con esta nueva dinámica lo que va a ocurrir es que seguiremos, pero todavía habrá obligatoriedad de que el sábado también te vengas a chambear. Entonces, ahí es donde tenemos que ir analizando cuál va a ser el impacto, porque la otra es que nos está autorizando el aumento al trabajo de las horas extras. Actualmente lo tenemos regulado, son 3 días nada más que puedes trabajar 3 horas, pagaderas al doble, es decir, no más de 9 a la semana, pero ahora se aumenta en 4 días, 4 horas. Entonces vamos a tener la posibilidad de trabajar hasta 12 horas más. Claro, con el respectivo pago, ¿sí? Entonces, eso nos permitirá que el trabajador que quiera ganarse otra lanita más, pues patrón, yo me quedo. ¿Cuántas horas me necesitas? No, pues las 52, pues adelante. Quiero las 12. Entonces, ¿eso nos va a beneficiar o nos va a perjudicar? Eso analicen ustedes. ¿Sí? Prevéanlo, porque esto no es lo que se esperaba. Por eso el gran impacto para el empresario. Decía, ¿cómo 2 días van a descansar? Imagínense un restaurante. ¿Cuándo es cuando trabaja? Un hotel. Entonces esa es la condición que nos está sometiendo esta reforma, a que va a haber cierta flexibilidad, pero también tendremos que pensar que esto nos ahorra el tener que contratar más personas y mejor pago las extras. Porque ¿cuánto me cuesta el contratar a una persona? No solamente es pagarle el salario mínimo, los 315 pesos que tenemos obligatoriedad de pagar en este año, sino que además vamos a tener que pagar prestaciones de seguridad social y prestaciones, aguinaldo, vacaciones y prima vacaciones. Entonces ven ustedes que nos cuesta más tener que abrir un nuevo turno o tener que pagar horas extras. ¿Qué preferirían ustedes? Bueno, ya se los dejo opinión personal, ¿no? Entonces ven ustedes que realmente es impactante, sí, claro, porque no se esperaba una jornada ya de 40 horas, ya estamos entrando a la comparativa de la competitividad con otros países como Chile, Brasil, que ya cuentan con sus 40 horas y que va a ir de manera gradual disminuyendo. A partir de 2027 tendremos 46 horas. 2028 serán 44 horas, 2029 42, para 2030 llegar a las 40. Prohibido el trabajo a menores de edad. No debemos tener menores de edad de ninguna manera. Y en esta condición tendremos que ir trabajando las nuevas modalidades. Vamos a esperar todavía qué va a pasar con la reforma a la ley secundaria, la ley federal del trabajo, pero no esperamos grandes novedades ya. Ya bajo esta nueva modalidad vamos a tener que irnos adaptando, como empresa, como trabajadores, porque hay trabajadores también que ya están exigiendo sus 40 horas, porque lo vieron en un TikTok. A mí me dijeron que ya me tenías que pagar los 30 días de aguinaldo, patrón, me decía. No, espérate, es una propuesta que todavía está en el Congreso y todavía no se sabe. Entonces, las redes sociales nos están inundando de información que a veces no es la fidedigna y que de alguna manera pues también nos malinforma. Entonces, siempre hay que acudir a la ley. Entonces, pues bueno, ¿qué nos falta? Pues falta que todavía se someta a consideración del Congreso la modificación a la ley secundaria, pero esto ya lo tenemos publicado. Entonces, es la primicia para ustedes que quiero compartirles. Y bueno, pues eso nos va a someter a una serie de condiciones, porque muchas empresas ya están en la cuestión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues hay que ir tomando medidas preventivas. Tenemos que hacer una reingeniería de nuestros procesos. Tenemos que ir buscando la manera de cómo vamos
hacer jornadas realmente productivas. Tenemos que decirles a nuestros empleados: oye, desde que checas necesito un tiempo efectivamente laborado. Ya no quiero distractores, ya quiero que te dediques a hacer lo que tienes que hacer. Ya evita el uso del celular tanto tiempo. Vas a tener que evitar ir al baño tanto tiempo porque necesito esa productividad al 100. Entonces, evita cualquier tipo de distractor, suelta ese celular ya, porque no es el momento para estar trabajando. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos retos que trabajar de distinta índole. Por eso verán ustedes que el perfil del nuevo abogado laboralista ya tiene que ser más proactivo. Hoy ya no nos podemos quedar en la condición de solamente aprender derecho individual, colectivo, procesal. Son los grandes retos que tenemos desde la academia, rector, porque tenemos todo un cúmulo de acción en el cual nos podemos dedicar. Tenemos litigio estratégico en materia de trabajo, que no se dan idea. Tenemos temas de compliance, de gestión de personal. Tenemos un nuevo derecho electoral sindical para elegir las mesas directivas de los sindicatos. Entonces verán ustedes que tenemos que ir trabajando de una manera diferente. Hoy el abogado laboralista que está en los tribunales, que también va a enfrentarse a un juez, pues tendrá que enfrentarlo de manera diferente. Y ahora tenemos que dominar un poco de oratoria, retórica, inteligencia artificial, hacia buena parte, inteligencia emocional, porque el juez nos está observando. Y si nosotros vamos a argumentar con cuestiones débiles, pues obviamente que el mismo juez nos va a inhibir y va a decir: oiga, usted tiene incapacidad manifiesta y mejor le voy a decir a su trabajador que nómbrese a otro abogado, porque si no lo voy a nombrar otro en 3 días, y si no le voy a nombrar otro oficio porque su abogada no se prepara. Entonces imagínense que podamos llegar a una condición así y que el mismo juez nos inhiba. No podemos estar alterando hechos tampoco. Por eso ya la justicia del trabajo tenemos que ir con más diligencia, con más precisión, pero además con documentos. Ya no podemos estar en la condición de que firma tu contrato de trabajo y una vez firma tu renuncia en blanco para ahorrarnos trámites. Bueno, eso no pasa en Michoacán, solamente en Guanajuato. Entonces, veremos que hoy ya el abogado tiene que ser más proactivo. Ya estamos inmersos en una condición donde ya la medicina del trabajo, la psicología organizacional, donde la ergonomía forma parte de nuestro actuar cotidiano. La negociación colectiva. Tenemos un mecanismo laboral de respuesta rápida que también el TEMEC nos está sometiendo y eso no lo ganamos ni con una parte. Entonces es una condición de que tenemos que ir reflexionando. Espero que aquellos que no les guste la materia de trabajo recompongan su camino. Es el momento. Es el momento porque realmente debemos de considerar la materia de trabajo como la materia que más futuro tiene el día de hoy. Así es de que cierro con esta frase de don Mario de la Cueva, que fue el filósofo del derecho del trabajo, que nos dice que el derecho del trabajo no nació en los códigos ni en los tribunales, nació en el dolor de los hombres que trabajan. Por eso su misión no solo es regular contratos, sino recordar a la sociedad que detrás de cada jornada hay una vida, una familia y una dignidad que la ley está obligada a proteger. Señores, les agradezco su atención. Gracias, maestro. Pasamos al panel de preguntas y respuestas. Si tuvieran la bondad de levantar la mano. ¿Algún comentario, algún agradecimiento, jóvenes? Adelante. Se ha hablado mucho sobre el aumento del salario mínimo, pero también se ha mencionado un tope sobre, pues sería el salario que puede percibir una persona profesionista. ¿Cree que debería de crecer o no? Creo que es 19,000 pesos a la quincena más o menos, o mensuales. ¿Cree que se debería aumentar o quedar así? ¿Me habla usted del salario mínimo profesional?
No, o sea, nada más como métrica. Simplemente creo que se quedan 19,000 al mes. O sea, creo que debería haber propuestas para que crezca dentro del trabajo. Los topes solamente van para el salario base de cotización ante el IMSS o ante el ISSSTE. Pero fuera de ahí, su empresa, si su patrón le va a pagar 500,000 pesos a la semana o al día, plena libertad. No tenemos límites. ¿Sí? Para los efectos de su cotización a la seguridad social, ahí sí hay topes. Pero fuera de ahí, recuerden ustedes que la Ley Federal del Trabajo fija mínimos, no máximos. Y en temas económicos, pues realmente la empresa es quien tiene la plena libertad de fijar sus salarios o por mejor le ajuste. ¿Sí? Así es que si gana 500 pesos al día, podrá ganar 10,000, 100,000, ahí no hay límites. ¿Sí? Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Dolores Bravo. Soy profesora de esta Facultad de Derecho del Trabajo. Nada más para agradecerle la excelente ponencia que acaba de darnos. Espero que mis alumnos que están aquí presentes hayan puesto atención y que sepan, muchachos, como les digo, cada clase, que el derecho del trabajo es importante y que es una lucha de clase y que nosotros vamos a ser o trabajadores o patrones. Entonces tenemos que saber necesariamente derecho del trabajo. Un agradecimiento muy grande para usted y para la universidad. Es todo. Gracias. Muy bien, maestro. Usted va a hacer la labor de convencimiento. Doctor, ponga la palomita a la maestra, por favor. Maestro, muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Gusto verlo por acá. Una pregunta. En relación a toda esta reforma que se ha venido dando en estos últimos tiempos, ¿nos pudiera compartir qué es lo que está haciendo el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y los municipios en relación a la implementación de estas reformas que se dan? Específicamente hablaba una parte importante de la efectividad del trabajo. ¿Hay algo ya en ciernes? ¿No se ha tocado el tema? No sé, si nos pudiera compartir algo, por favor. Gracias, maestro. Qué bueno que viniste. Gracias. Mira, ¿qué está haciendo el gobierno? Fortalecer la inspección del trabajo. ¿Qué más está haciendo? No está capacitando, no está haciendo otra cosa que no sea mándenles a la inspección del trabajo para que cumplan. Así es de que el gran tema de la empresa, cada quien en su dinámica tendrá que tomar sus propias medidas. Por eso la importancia que tienen las cámaras empresariales, que a través de ellas es donde estamos trabajando para poder ir implementando nuevas medidas, porque desde el gobierno no tenemos incentivos fiscales, no tenemos una capacitación, no tenemos incluso información. Ustedes volteen a ver a las redes sociales de la Secretaría del Trabajo Federal, a la Profedet, y verán que más que todo están promoviendo que las conciencias de los trabajadores se vayan moviendo para que hagan mayor exigencia de sus derechos hacia el patrón. Entonces ahí vemos un cierto desequilibrio, porque debería de ser un trabajo en conjunto. ¿Sí? A ver, empresarios, vénganse. Próximamente vamos a crear el Consejo de Diálogo en Michoacán, donde vamos a integrar sindicatos, sectores empresariales y al gobierno, pero esta es una iniciativa que viene desde Coparmex. Entonces es la parte donde vamos a ir generando esta conciencia con todos los trabajadores, porque desde el joven que está estudiando tiene que saber cuáles son sus derechos mínimos que tiene que reclamar en su primer trabajo. El empresario, cuáles son esos derechos mínimos que debe de respetar, porque es un trabajo de equilibrio. La ley lo que busca es el equilibrio entre los factores de la producción, y eso no es otra cosa más que mantengámonos en unión, porque una empresa fuerte nos lleva a buen puerto. Tenemos un grave problema en Morelia, que hay una alta tasa de desempleo, porque no tenemos industrias. Michoacán es agrícola,
En Michoacán tenemos un alto índice de empresas familiares, en las cuales no todos de nosotros cabemos porque no somos hijos del dueño. Entonces, ¿cómo le hacemos para que cuando ustedes egresen podamos llegar a vincularnos con el campo productivo? ¿Sí? Entonces, tenemos que ir buscando la manera de cómo fomentar el emprendedurismo, cómo fomentar que las empresas que ya están trabajando en condiciones de formalidad, para que también puedan ser competitivas. Hoy tenemos que ir buscando más innovación, más uso de tecnología para buscar una mayor productividad, para poder dar condiciones dignas a los trabajadores como ha sido exigido. Entonces, la parte donde tenemos desde la conciencia social de cada sector irlo promoviendo. Por eso, en mi condición de consultor de empresas ahora, pues tenemos que ir obligando a que cumplan en la medida en que tú vas cumpliendo con tu colaborador, también estás en la condición de exigir. Si tú los obligas, mira, me dijo un patrón en una ocasión, oiga, es que yo aquí no acostumbro a pagar reparto de utilidades y yo no pago horas extras. Eso no es de costumbre, patrón. Eso está previsto en la ley. Pero tengo 35 años trabajando así. Pues sí, porque tus trabajadores no te exigen. Pero también no te preguntes por qué te están robando. No te preguntes por qué no hay productividad. Si no les estás cumpliendo en lo mínimo, ¿qué esperas de tu empresa? Entonces hoy la clave es cumplir para que puedas exigir. Por ahí va el tema, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro. Felicitaciones, de verdad, súper interesante. Yo soy penalista, pero bueno, quizá cambie. Está a tiempo de recomponer el camino. Oiga, una pregunta a propósito del derecho penal. Con esta jornada que se pretende en el 2030, ¿qué va a pasar en el ámbito de la seguridad pública? Con los funcionarios dedicados a la seguridad pública. Yo estuve en ese ámbito y son jornadas con una estructura de turnos de 12 por 12, 24 por 24, 24 por 48. Bajo este principio, es más lógico, racional, humano, ¿qué piensa usted que pase? Porque no podemos dejar las calles, no podemos duplicar el estado de fuerza en el país porque no alcanza el dinero. ¿Qué piensa al respecto, maestro? Gracias. Bien, gracias, maestro. Pues mire, primero decirle que sí responde a su camino. El segundo es, tenemos que ver si habla usted de seguridad pública o seguridad privada. Ahí hay dos factores importantes. Seguridad pública pues tiene una visión distinta a la seguridad privada. La seguridad privada tendrá que ir ajustando sus jornadas por ser empresa privada y tiene que someterse a los lineamientos del apartado A del 123. Seguridad pública, por las razones de la misma condición y naturaleza que está realizando, también tendrá que hacer sus ajustes, pero tenemos que ir trabajando en los dos ámbitos, los dos apartados, en cómo vamos logrando un mejor bienestar para nuestros trabajadores. Obviamente que el cansancio es fatal en temas de seguridad pública. Seguridad privada están en la misma condición, pero ahí, como están obligados a observar esto, ellos sí tendrán que hacer mayores ajustes. En el tema de seguridad privada pública, pues también tendremos que ir sensibilizando nuestro sistema para también hacer jornadas que sean humanas. Porque no puedes someter a un colaborador a que esté trabajando esa jornada extenuante 24 por 48. ¿Tú crees que realmente recupere fuerzas con esas 48 horas de las 24 horas efectivas que trabajó? O sea, no. Hoy lo que se busca mayormente en toda esta serie de reformas es un mayor bienestar para los trabajadores. Lo que anteriormente no se cuidaba. Porque tenemos que cuidar mucho a nuestro capital humano. Hay que trabajar mucho en ello. Por eso tenemos que evitar el estrés. Acuérdense que el estrés también ya es una enfermedad de tipo profesional. Y vendrán muchas más reformas que ya están en el tintero y que después, si me invitas un cambio, pues ya lo podemos ir platicando, pero tenemos mucho que trabajar tanto en temas de la parte interna de las empresas como en el ámbito sindical, como en el ámbito de la justicia laboral. Pero es una serie de temas que no nos daría hora. ¿Sí?
Pues agradecerle, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Rector. Gracias, maestro. Muchas felicidades también por la ponencia. Yo, mi pregunta va muy parecida a la del consejero Mauricio, pero en términos de cuáles son sus perspectivas de lo que en la práctica sucederá, porque a día de hoy tenemos, digamos, prácticas que no cumplen con la ley actual, y lo hace el mismo gobierno. Y lo comento un ejemplo: todas las personas que trabajan en Sembrando Vida o estuvieron en ese programa no tienen prestaciones, no tienen solamente sueldo, y es del mismo gobierno. Si usted va al gabinete de aquí del gobierno del estado, tampoco tiene una serie de cosas que un trabajador normal, digamos, tendría, y les llaman de confianza. En ese sentido, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Qué cree que pase con eso? Porque pareciera que en la esfera gubernamental sucede una cosa y con las empresas y las organizaciones pasa otra, y lo vemos ahorita. Ahora se me meten en problemas, hay servidores públicos aquí. Es que el gran tema, apartado B, 123. La administración pública tiene mucha injerencia en los temas políticos. Cuando usted no forma parte de un grupo político y es personal de confianza, pues es de fácil remoción. ¿Sí? No hay un servicio civil de carrera. ¿Cuál es el requisito, maestra? ¿Cuál es el requisito para entrar a la administración pública? ¿A la administración pública? Le digo la verdad. Para ser servidor público. ¿Le digo la verdad? Sí, claro. Es una recomendación, no un dedazo. Tiene. Entonces, ahí tenemos esa gran diferencia que en el apartado B, derecho burocrático, que son de los grandes temas que habrá que reflexionar una posible reforma más trascendente, influye mucho el tema del amiguismo, compadrazgo, nepotismo, o sea, son muchas cosas. Digo, no van a decir que yo lo dije, no me van a estar grabando. No, es que, miren, el hecho de haber sido presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje permite conocer muchas cosas. Entonces, lo que buscamos hoy en día es cómo vamos fortaleciendo a la empresa privada, cómo vamos fortaleciendo al emprendedor, cómo vamos fomentando que ese trabajo precario que se produce en las empresas que no son formales, porque hay un alto grado de informalidad también en nuestro estado. Hay muchas empresas que no están afiliadas al SAT, no otorgan prestaciones mínimas de ley, y eso significa trabajo precario. Entonces, ¿cómo motivamos? Pero además, con todas estas reformas, usted como empresario se motiva a seguirle o a... Desafortunadamente, imagínense ustedes, con el aumento del salario mínimo, 315 pesos, a la dependiente de la tortillería eso es lo que gana. Pero ¿le será conveniente al dueño de la tortillería? Y eso lamentablemente podría traducirse en cierre de empresas y desempleo. Que eso es lo grave, que eso es lo que no queremos. Queremos que haya empresas para todos. Por eso vamos a ir tratando de empujar a estas empresas. ¿Cómo le vamos haciendo? ¿Cómo? Pues a través de la formalidad, y que sí se puede hacer las cosas cuando se tiene voluntad, porque si ustedes se fijan en toda la serie de reformas, van encaminadas hacia el bienestar, pero también a la productividad. Entonces hoy en día el empresario tiene que cambiar el chip de lo que estaba haciendo antes para irse adaptando. Ha habido empresarios que dicen, no, pues es que con eso, pues mejor voy a cerrar un changarro y me voy de empleado, me voy a ir mejor. Pero a ver, ¿cuánto tiempo tiene tu negocio? 20 años. Y vas a echar a la borda 20 años de trabajo, de desvelo, de preocupaciones, de la hipoteca, de los préstamos, de todo lo que has hecho para construir un legado. Es mejor tirar la toalla que adaptarte a los nuevos modelos. Entonces, vamos impulsando
que las empresas se vayan fortaleciendo. Por eso es la tarea que estamos realizando desde la parte laboral, ¿sí? Sensibilizando al empresario a que cumpla. Hoy tenemos muchas plataformas al alcance de los trabajadores. Tenemos el CIPUAN, por ejemplo, que es una plataforma que nos sirve para presentar quejas si un patrón no nos cumple. Entonces, son herramientas que podemos hacer uso, pero que también es cuestión de que el patrón, el dueño, se sensibilice. Vamos a cumplir con lo mismo. Y bueno, pues el gobierno, ¿qué le puedo decir? Temas de austeridad republicana, recortaron prestaciones, bajaron salarios a los servidores públicos de confianza. ¿Qué es lo que ocurre con un servidor público de confianza que está mal pagado? ¿Qué pasa, Pastor Sierra? Corrupción. A eso se va a dedicar. Por eso no nos conviene. Estar recortando prestaciones a servidores públicos no nos conviene. Cumple con los mínimos. Estás fallando a la ley. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son progresivos. Pueden ir en aumento, pero no en retroceso. Entonces, pues tenemos que ir reflexionando que nuestra realidad social, laboral y económica nos está cambiando. Y yo espero que cada uno de ustedes de su trinchera, cuando vaya reflexionando, si están del lado del empresario, pues díganle, oye, patrón, hay que cumplir. Papá, cumple a tus trabajadores, porque son los que nos están ayudando a sacar adelante a la familia. Papá, trabajador, pues también échale ganas al trabajo. Mira, sí te van a reducir la jornada, pero pues te vamos a tener más tiempo en casa, que no vayas a utilizar los días al partido, mejor te quedas aquí a jugar los días también con nosotros. Entonces, son condiciones que tenemos que ir trabajando como cultura general. Por eso en materia de trabajo nos involucra a todos. Y eso lo vemos incluso hasta aquí mismo. Volteen a ver en la calle a una persona que tiene trabajo, cómo va, contenta, tranquila. Y alguien que no tiene trabajo. Por eso el trabajo que enaltece al hombre y a su espíritu. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Fernando Rodríguez, por esta extraordinaria ponencia tan pertinente del derecho laboral. A continuación, solicito la presencia en este estrado del maestro Mauricio Tornero, consejero universitario, y de nuestro rector, para que tengan la bondad de entregar este reconocimiento al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, para quien pido un fuerte aplauso.